El rollo de la escuela. Muy buenas tardes, hermanos, amigos y seguidores de la Escuela Alexandría. Bienvenidos a este nuevo episodio del rollo de la escuela. Vamos a continuar ahora con un rollo que ya habíamos iniciado, hablando un poco sobre esa desestigmación que hay que realizar del mundo católico. Entonces, en el primer video tocábamos algunos de los prejuicios y históricamente de dónde vienen, pero también tratamos de iniciar algunas reflexiones hacia dónde hay que ir, hacia dónde hay que ir. Bueno, quiero comenzar este video que voy a compartir hoy con mi hermano y colega Jesús Francisco, o Joshua, como me gusta decirle. A ver, todos esos conflictos, toda la sangre derramada de parte y parte, lamentablemente en el nombre de Jesucristo, porque allí tenemos las famosas guerras de religión del siglo XVI que se fueron hasta el XVII, y eran católicos matando protestantes en el nombre de Cristo, pero asuste usted también, protestantes matando católicos en el nombre de Cristo. No es gratuito, no es gratuito que el mundo europeo del siglo XVIII dejara de poner sus esperanzas en el cristianismo después de haberlo visto un siglo entero matándose entre ellos. No sé si nunca había hecho esa asociación, pero es una asociación histórica muy lógica. Por eso prefirieron poner su esperanza en la ciencia o en el conocimiento que se estaba redescubriendo en aquel entonces. ¿Por qué? Digámoslo así, se enfrentaron a la realidad de que el mundo no podía contar con el cristianismo. Y precisamente fue por los conflictos entre católicos y protestantes. Entonces, bueno, ¿hacia dónde tenemos que continuar? Y créame, también hay que tener reflexiones más maduras allá de ver una relación y un diálogo con los católicos como ay, eso es ecumenismo, eso es del diablo. Hermano, creo que hay que madurar, creo que hay que madurar. Y tenemos que trascender por un bien mayor, por un bien mayor. Sí, primeramente agradar a Dios, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero en ninguna parte de la escritura se nos da pie para matar al que cree diferente, eh, y mucho menos de maldecirlo y estas cosas. Sí, usted me podrá citar N cantidad de versículos fuera de contexto para justificar aún inclusive el matar al otro, pero con toda seguridad va a ser una pésima exégesis para hacerlo. Una cosa que yo menciono regularmente, y que no deja de causarme cierto horror, hoy veo cristianos más dispuestos a matar por su fe que a morir por su fe. Y eso de por sí ya es preocupante. Creo que lo hemos vivido un poco aquí en los famosos grupos de estudio de la Escuela Alejandría, que algunos ni son de la Escuela Alejandría, ver cómo se tratan entre hermanos. Eso no es no ver eso para ver, Dios mío bendito. Yo creo que hay comunidades y personas y grupos de hermanos que se llaman a sí mismos cristianos, que si los encerráramos 2 meses en una habitación simplemente con comida y agua, a los 3 meses tendríamos que entrar por los despojos y el pellejo, porque no quedaría nada. Joshua, bienvenido esta tarde. Un saludo, Lucas. Gracias por nuevamente estar aquí conmigo. Eh, bueno, la verdad es que lo último que conversábamos fue bastante interesante porque brincamos en la historia, la idea moderna, las personas que uno conoce. Eh, yo, por supuesto, yo no soy diestro, no soy muy conocido en la parte histórica en sí del catolicismo y protestantismo, más por los países en los que he vivido, como es Escocia y he visitado España. Bueno, yo la verdad he visitado gran parte de Europa, gracias a Dios. He notado como siempre hay una percepción muy distinta a la que tiene la cultura latinoamericana sobre la Iglesia Católica. O sea, por ejemplo, eh,
uno esperaría que en las raíces de la Reforma y del protestantismo inglés, como lo es el de Reino Unido, la iglesia reformada va a ser la más amada y resulta que no, resulta que vas a Escocia y los católicos eh, son más que los protestantes por una cuestión histórica. Y por supuesto no le tienen buena fe a la iglesia reformada del sur de Reino Unido, que es lo que es Inglaterra, ¿no? Sin embargo, vas, por ejemplo, a Polonia y llegas con que tiene una historia diametralmente distinta a la historia que podrías encontrar, por ejemplo, en España, porque notas que, por ejemplo, en España, tras las dictaduras que vivió Europa en su momento, estas dictaduras eran muchas católicas. Entonces no queda en un buen sabor de boca relacionar a la iglesia con la dictadura porque directamente relacionas es la fe cristiana con ese evento tan... El caso latinoamericano aquí similar a ese es el chileno. O sea, ¿por qué para muchos chilenos la Iglesia Católica, así sean ateos, pero no es para nada bien vista por su relación con la dictadura? Pero noten una cosa, estamos en una época donde los protestantes están cayendo en lo mismo. Porque vea, una cosa que como historiador lo veo todo el tiempo es cómo, al menos para el cristianismo, y lo digo como un historiador dedicado a la historia del cristianismo, muchas de las cosas que ciertos movimientos cristianos empiezan a atacarle a otros, no es sino que les dé tiempo y van a hacer lo mismo y peor. Van a hacer lo mismo y peor. Yo no sé qué tipo de regla matemática o sociológica sea eso, pero sé qué pasa. Y puedo citar varios ejemplos. Puedo citar varios ejemplos. Claro. No, 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 sí, es que porque nomás ponte a preguntarles a ellos su opinión que tienen sobre la iglesia. Por otro lado, también Europa tiene un asunto que es un poco incómodo, pero se da y se entiende con el tiempo viviendo aquí por qué se da que la gente habla del cristianismo como que catolicismo y ya. No notan mucho la diferencia entre católico, evangélico, protestante, carismático, bautista. No la notan mucho. Para ellos es como una sola línea y tiene mucho que ver con que la la gran respuesta eh, a la política de izquierda que ha ido arropando Europa ha sido por parte de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica se ha opuesto a estas líneas de pensamiento y precisamente porque se ha opuesto, estamos hablando de que estas líneas de pensamiento pueden parecer liberales. Las líneas de Y pensamiento, corregime una cosa, los partidos católicos tienen mucho peso en Europa. sí, bueno, son los más conservadores. Suelen ser los que se relacionan con la extrema derecha. Suelen ser, no siempre, pero suelen Eso es ser. hasta preocupante, pero bueno, Bueno, por ejemplo, en el caso de España, Vox es un partido conservador de extrema derecha, o bueno, se le llama, en realidad no es tanto de extrema derecha, cuando lo analizas bien es un poquito más centro derecha. Pero Vox, que se considera extrema derecha en España, el presidente del partido, Santiago Bascal, él es católico. Entonces, no te debe extrañar que, porque claro, él en su partido, el cual aprovecho para mencionar, yo apoyo mucho a Vox, o sea, congenio con muchas ideas de ellos, por una cuestión de que yo salgo de Venezuela y me recuerda mucho la respuesta mediática que hubiésemos esperado de la oposición venezolana que nunca obtuvimos, que en Venezuela sepan pues todo el incidente que hay con el comunismo y todo el asunto con Maduro y con Chávez, pero cuando tú llegas a lo que está sucediendo en España, que tiene otro matiz, se parece mucho a Venezuela, pero otros matices, la izquierda que gobierna actualmente España es una izquierda liberal, o sea, en el sentido de pro LGBT, pro lobbies de izquierda, pro aborto, pro feminismo, ok. Y en ese sentido, la reacción española natural es un partido como Vox, que es todo lo contrario, defienden los principios de la familia, defienden al trabajador, defienden todo, pero son un poco más centristas en el sentido de que no son tan radicales, aunque sí están en contra directamente de todos estos lobbies. Entonces, claro, la relación que se hace directamente con ellos y la iglesia es precisamente que muchos de ellos son católicos. Y pues no esperarías otro tipo de reacción. Claro, yo por lo menos que soy un gran apoyador
del movimiento que ha llevado a cabo Agustín Laje con sus libros y siendo él un católico, me ha hecho darme cuenta que en realidad la defensa, por lo menos actualmente, ya habíamos comentado en el video pasado sobre la película esta que se acaba de estrenar, Sound of Freedom, que por cierto recomendamos a las personas que nos están viendo que la vayan a ver, que vale la pena que la vean, es importante el tema que se abarca en esa película. Es una película que está siendo muy impulsada por católicos, mucho, o sea, están diciendo vayan a verla. Entonces tú te das cuenta de que se hace una relación bipartidista con muchas veces un cierto tipo de fe. Entonces hay una reacción natural de la gente, los que no estén de acuerdo, entonces van a relacionar a la Iglesia Católica, porque yo noto que una de las cosas que más ha afectado a la Iglesia Católica de cierta manera, y el protestantismo no se queda muy atrás, porque yo tengo un caso en mi país que es Javier Bertucci, que se terminó metiendo en la política, pero es eso de la Iglesia y la política, la política y la Iglesia, Mm. como que uno dice, oye, a mi criterio personal no deberían estar relacionados, pero pasa. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes. ¿Me Lo que explico? pasa es que, bueno, ahí nos saldríamos un poco del tema de este rollo. Yo creo que podríamos dejar la ventana abierta para otro rollo. Eh, pero sabemos lo que mueve el mundo de la fe. Y el mundo de la fe, eh, al menos en sus movimientos de masas, es muy atractivo para el mundo político. Y sobre todo para el mundo político que tiene algunos aires de democracia, porque sabe que una masa de gente, son votos. Entonces, más allá de ver románticamente cualquier acercamiento de cualquier político a las comunidades cristianas, sabemos que a la final es un artificio para conseguir votos, Sí. por mucho que lo queramos colorear. Tiene que ver con eso. Entonces, sin salirnos del tema, vamos como finiquitando unos puntales finales a esta relación entre el catolicismo y el protestantismo. Hay un dato, hay un dato, y en este caso lo quiero enfocar es a la teología. Aquí hablamos bastante de un fenómeno sociocultural histórico, que no era mala idea abarcarlo. Pero aquí me quiero ir a un punto de teología. Y aquí es donde creo que el cristiano, sobre todo el protestante, por lo menos nosotros que en la Escuela de Alejandría impulsamos mucho las ciencias bíblicas y el estudio académico del texto, siendo nosotros cristianos y no siendo, pues nosotros no somos católicos ninguno dentro de la escuela, pero no teniendo problemas, reconocemos que hay un aporte considerable que ha hecho sobre todo la Iglesia Católica en el sentido de la preparación bíblica. Por ejemplo, nosotros mencionamos en la primera parte la Biblia de Jerusalén. Sin embargo, yo quiero mencionar otros aportes. Por ejemplo, em, uno de los más grandes influyentes y escritores, autores, que yo recomiendo, que yo utilizo sus trabajos, de hecho, de lleno en mis cursos, en mis diplomados y seminarios, el doctor Mark Smith, Mark S. Smith. Él es norteamericano, él es católico. Él está casado con una judía y él es el que se ha encargado, junto al doctor Michael Coogan, junto con Bruce Metzger, de hecho él tiene un comentario, este comentario que tengo aquí, el Companion of the Bible de Oxford, ese es de él con el doctor Bruce Metzger. Eh, Son comentarios, son trabajos, son libros, son traducciones académicos de renombre recomendados en cualquier lugar del mundo que han ayudado mucho al mundo de los creyentes. De hecho, una de las ponencias que a mí más me ha parecido importante del doctor Max Smith es una ponencia donde él trata de este asunto de el politeísmo en el Israel antiguo. Que él tiene un libro que se llama The Early History of God, la historia temprana de Dios, y él abarca precisamente el problema de Yahvé como un Baal dentro de todo un panteón de deidades, que es básicamente el concepto que yo explico en mi diplomado del Concilio Divino. Pero a mí me llama la atención que mucha gente habla de estos temas, sobre todo estos temas tan polémicos como Ugarit, la Biblia y el panteón cananeo, para desprestigiar la Biblia. Pero cuando tú te das cuenta que un autor cristiano como el doctor Max Smith se ha abocado a ese mundo, tú puedes confiar en ese material de lectura. Y de hecho, él ha hecho un aporte, él solo escribe en inglés, por si me preguntan algunas personas, pero él ha hecho un aporte importante a la academia en cuanto a
importancia de los estudios ugaríticos para temas relacionados con la Biblia hebrea. Y a mí me ha acercado mucho más confiado sus libros a entender conceptos que dentro de otros círculos académicos, pues algunas personas pensarían, no, eso solamente lo enseñan gnósticos y ateos y por lo tanto desprestigia la Biblia. Pues el doctor Smith no hace eso. Y es católico. O sea, digo, yo no puedo, por el hecho de que sea católico, rechazar tan importante aporte que él está haciendo y lo más importante, que él siempre lo dice en sus ponencias en universidades, yo con todo lo que sé, sigo manteniendo mi fe. Eso me parece algo de considerar. ¿Explico? Coincido contigo totalmente, hermano. Yo me he encontrado literatura teológica católica espectacular en muchos temas. Eh, Hay una colección de introducción al estudio bíblico de la editorial Verbo Divino, que sus dos primeros tomos los tengo en físico y es espectacular el trabajo. De hecho, te cuento, o sea, una de las mejores reflexiones que me he leído con respecto a la inspiración, el canon de la Biblia, eh, es escrita por eruditos católicos. Me ha gustado bastante y es de esta colección. Eh, También me he topado con muchos textos católicos, inclusive con encíclicas papales. Por ejemplo, yo le he venido siguiendo un poquito el rastro a la obra de León XIII. El Papa León XIII, para mí, en lo que he podido estudiar, perdónenme si alguien sabe más de esto que yo y me puede abrir los ojos, se lo agradecería, déjenos en los comentarios. Pero para mí, la obra de León XIII marca un parteaguas en los estudios bíblicos en el mundo católico, porque él va a defender el estudio bíblico profundo y él va, mejor dicho, va a poner a la Iglesia Católica a mirar algo que no estaba mirando, porque resulta que, y aquí te pone un poco de contexto, recuerden que León XIII es el Papa de finales del siglo XIX y principios del XX, o sea, le toca la coyuntura. Y, y él viene de ese mundo del Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano I es un concilio totalmente reaccionario a todas las ideas liberales, tanto políticas, filosóficas y sobre todo religiosas. Y por esa época también estaban todo en auge las famosas escuelas de teología alemanas que generalmente se asocian al liberalismo teológico muy ramplonamente. Y pero hay más que eso allí, hay todo un movimiento político en Europa que no me puedo poner a explicar en detalle, pero tiene que ver con la unificación alemana, tiene que ver con el Kulturkampf que va a promulgar desde aquel famoso personaje Otto von Bismarck. Entonces, entiendan que en ese proyecto teológico alemán está inmiscuida la política hasta los tuétanos. Entonces, claro, ellos van a defender el protestantismo a ultranza. Entonces, no es gratuito que en ese mundo teológico la teología alemana va a tener unas inclinaciones anticatólicas y antijudías. Eso no es gratuito. Eso tiene todo un contexto político-social, que no voy a entrar en detalle. Y claro, la Iglesia Católica tiene que poner en defensa y también va a ser una defensa enérgica, tal vez muy inconsciente en muchas cosas, pero ya para la época de León XIII, los ánimos están ya más calmados y él hace una reflexión de que hay que formar mejor a los sacerdotes, de que debemos formar profesores y profesionales dentro de las filas de la Iglesia Católica preparados. Y lo que se viene de ahí para adelante es artillería pesada. Y van a formar historiadores, filólogos, arqueólogos. No es sino empezar a citar algunos nombres muy célebres para nosotros hoy en día. Yo les puedo citar un historiador francés, jesuita, eh, una eminencia en historia del cristianismo primitivo, Jules Le Breton. Por el lado de la arqueología, Roland de Bow. Y todo eso es producto a la larga de la influencia de, de León XIII, de lo que él le propuso al catolicismo de la época. Todos estos muchachos son producto de ese auge y ese impulso intelectual que se le va a dar a la Iglesia Católica y va a dar sus réditos, va a dar sus réditos.
Bueno, Entonces, hoy en día hay una cosa que hablaba en algún momento con un amigo yo, es, mire, ciertamente hoy en día, el laico protestante, por lo general, puede haber excepción, conoce mejor las escrituras que el laico católico, ¿cierto? Pero el clero católico, no todo también, no generalicemos, con respecto al clero protestante, hay unos muy bien preparados en las escrituras. Lo que eso. pasa es que no se puede generalizar, pero hay excepciones sorprendentes. Lo que- Aquí en Portugal, esto es un país católico, y aquí en Portugal a mí me llama la atención cuando, porque a mí Andrea me ha presentado la gente de su iglesia y todo, y, y llama mucho la atención que cuando ella le dice a las personas, bueno, no, es que mi novio, él está estudiando teología, yo estoy estudiando teología actualmente, empiezo ahorita en septiembre, continúo mis estudios en el ETS, eh, en el Edinburgh Theological Seminary, que es uno de los más importantes. Él está afiliado con la Universidad de Glasgow ahí, y resulta, y es una de las cosas más interesantes, que las personas lo miran y le dice, ah, pero él va a ser cura o va a ser padre. Claro, me imagino, la pregunta es un poco irónica porque yo soy pareja de ella. Entonces se supone que si en un momento me caso, pues no doy los requisitos. Pero Andrea me dice, no, 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 él va a estudiar para ser profesor, que él enseña y esto y lo otro, no sé qué, no sé qué. Entonces, claro, en eso la señora me mira y sabe, claro, cuando ella habla conmigo, me dice, pasa que la gente acá, sobre todo acá en Portugal, tiene la idea de que si tú te preparas teológicamente es porque vas a ser sacerdote o del clérigo, o, claro, cuando yo converso eso con él, es que es obligatorio que si tú vas a estar sirviendo dentro del área del clero de la Iglesia Católica, tienes que estar preparado teológicamente, tienes que pasar por una serie de estudios para el ministerio. En el caso protestante, por lo menos en Escocia, solamente los más altos dentro de la Iglesia Reformada son los que reciben lo que se le llama estudios de ministerio, para ser ministro. O sea, ministro es el nombre te gradúas como ministro. En el ETS hay la materia de ministro, pasa que a mí personalmente no me interesa, pero sí es una materia donde tienes que saber historia del cristianismo, griego, el hebreo es opcional, pero el griego es obligatorio, historia del cristianismo y Nuevo Testamento, estudios del Nuevo Testamento. En mi caso, yo me metí en las clases de teología sistemática, Biblia hebrea, Nuevo Testamento y historia de la iglesia, historia de la iglesia, del cristianismo, pues, básicamente. Bueno, yo creo que aquí podemos seguir desgranando la reflexión. Yo creo que tocamos unos puntos neurálgicos. Yo simplemente quisiera terminar con uno más. Y este pensamiento me generó inclusive a veces eh, ánimos encontrados con amigos y hermanos, pero es una conclusión personal. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo al menos hoy en día ya no estoy interesado en sacar gente de la misa para meterlos al culto. No me interesa. Creo que es inaportante e irrelevante. Me interesa que cualquier cristiano, independientemente de donde se siente, sea buen cristiano y pueda ayudar a su comunidad. Por eso no me interesa sacar católicos de la misa para meterlos al culto. ¿Para qué? ¿Para que siga calentando puestos? No, pues ahora, prefiero un buen católico que siga buscando al Señor en la iglesia católica y que ayude en su iglesia a uno que se venga a sentarse aquí en las iglesias evangélicas, no es nada. ¿Para qué? ¿Para Sí, qué? en Más ese bien hagamos sentido, nuestro buen trabajo, hermanos, hagamos nuestro buen trabajo. Yo, en ese sentido, te apoyo totalmente, porque una de las cosas que a mí más me ha parecido incómoda en general, yo sé, se lo decía a Andrea, mi novia, yo sé que una gran parte del católico, y no estoy hablando dentro de la historia ni dentro de la política, no, una gran parte del católico venezolano, porque yo los conocí, los tuve en mi familia, eran católicos porque decían que ser católico no te ponía normas ni reglas, era un católico light. Ah, sí, porque me bauticé, tú sabes que yo no creo nada de esto, simplemente lo hice porque sabes que... Y Andrea me mira y me dice, ah, esos son los católicos no practicantes, los llaman aquí, que para mí no son católicos de verdad. Y cuando yo hablo con ella le digo, ¿cómo no practicante? Me dice,
Son personas que se casan con la Iglesia Católica por la fiesta, son personas que bautizan a los niños como para pertenecer a un club, pero no creen en Dios. No creo. Y el gran problema, me dice, es que dejan muy mal a los católicos porque nosotros no somos así. Nosotros creemos en Dios, creemos en los principios de la Iglesia. Entonces, si lo llevamos a la realidad, a la gran realidad, ese tipo de cristiano, yo lo llamaría cristiano, ay, yo tenía un nombre para Nominal, eso. nominal. Sí, ese tipo de cristiano light que en Venezuela le teníamos pasa que lo llamamos, no de cristiano, iglesia. Ese tipo de, bueno, técnicamente entre todo un grupo forman una iglesia, yo lo llamo iglesia club. Ese tipo de cristiano creyente de club, de iglesia, culto club, porque así actúan y así, porque claro, voy a la iglesia porque es un club, tú sabes, panita, todos aquí pensamos igual, pero realmente no hay una fe genuina y no es un problema solamente de la iglesia protestante, es un problema de la iglesia católica también, o sea, ellos lo están viviendo. Sabemos perfectamente, y el doctor Larry Hurtado, por cierto, graduado de Edimburgo, de la Universidad de Edimburgo, él decía mucho que la iglesia sufrirá una desinstitucionalización en algún momento. O sea, la gente se va a hartar de la institución de la iglesia, precisamente porque relaciona a la iglesia con todo esto que hemos venido Pues yo hablando. no sé hace cuánto este doctor dijo eso, pero para mí estamos en la época donde eso está pasando, porque lo veo todo el tiempo. Sí, Veo la crisis de las instituciones y bueno, ese es otro tema que no abramos otro libro, Joshua, porque aquí nos quedamos. Yo creo que bueno, claro. vamos a cerrar aquí, pero vamos a estar abordando otros temas así en próximos rollos de la escuela. Dios los bendiga, nos vemos en un próximo capítulo del rollo de la escuela. No se le olvide darnos like, compartan nuestros videos. Gracias siempre por todo el apoyo y el cariño que demuestran por la escuela de Alexandría. Nos vemos en próximos. Dios los Si bendiga. usted quiere comunicarse con nosotros, no olvide que nosotros tenemos grupo de difusión en WhatsApp y tenemos canal en Telegram, ¿ok? Un fuerte abrazo y estamos en contacto. El rollo de la escuela. El rollo de la escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día. Porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos.